pantalla ahí. Esperamos ahora en el 2019 nosotros lograr tener otro televisor para poner uno en cada esquina y darlo del stand y que estén más altos, para que pueda ser visto de cualquier lado que usted se siente, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hay algo que el Señor a través de toda la Escritura nos ha mostrado. Se resume en el siguiente verso bíblico que dice que mi pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué significa eso? Mire para acá, olvídense de lo que están entrando para allá, porque le vamos a preguntar el miércoles qué se predicó y usted no va a saber. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración para ver si caemos en pie. Padre Santo y Padre bueno, Dios de amor y misericordia, que viniste a este mundo a reconciliarnos con el Padre, que moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre sobre esa cruz. No para que nosotros te lleváramos regalos, sino para que nosotros aceptásemos tu redención. Para que cada uno de nosotros te reconozca como Señor y Salvador del mundo y de nuestra vida. Y que el mejor regalo que nosotros podamos darte, Señor, es regalarte nuestro corazón, someternos a ti por amor. Bendícenos, Señor, en esta mañana, o más bien continúa bendiciéndonos en esta mañana, ahora, con permitirnos entender y discernir tu palabra, tu mensaje, lo que tengas a bien compartir con nosotros en esta mañana. Danos oídos y corazón entendido, que sean abiertos nuestros oídos espirituales, que toda distracción, Señor, no pueda jamás desviar nuestra atención de ti y de tu palabra. Toma control y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como le iba diciendo, ¿verdad? El mundo en que vivimos tiene tantas maneras de poder celebrar a Cristo. Pero muchas veces cuando uno ve la conducta del mundo en general, uno no hay que esforzarse mucho para llegar a la conclusión de que muchas personas y el mundo entero alaba a Dios de palabra, pero su corazón está muy lejos de Él. ¿Por qué? Porque si yo amo al Señor, yo tengo, ¿verdad?, que honrarlo a Él, darle gracias a ese sacrificio que Él hizo por amor a nosotros, honrándolo con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y que agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho y continuará haciendo en nuestra vida, nosotros le comunicamos a todo el mundo: mira lo que ha hecho Dios. Y cada uno de nosotros debe poder atreverse a decir eso. Decírselo a boca de jarro al que sea. No para enorgullecerte tú, sino para darle gloria a Dios. Porque la gente, por lo regular, los que nos conocen saben de dónde nosotros vinimos, qué hacíamos antes de nosotros venir a Cristo.
Entonces ahora Dios nos hace unas nuevas criaturas. Mantén eso en tu mente. Una nueva criatura. Voy a compartir contigo lo que significa ser transformado por Dios. Y dentro de eso voy a enseñarles un video para tratar de reforzar lo que quiere decir la palabra transformación y lo que es la transformación en Cristo. Porque hay lo que se llama, ¿verdad? Y así lo reconoce la Real Academia Española, la palabra metamorfosis, que es transformación. Pero bien interesantemente, la definición de la Real Academia Española sobre lo que es metamorfosis se refiere a los animales. Se refiere a los animales cómo cambian. Y hay una metamorfosis de un animal que yo luego les quiero presentar en un video. Y nosotros todos, lo que compartimos, todo lo que recibimos del Señor en la palabra, que muchas veces se refiere a la oveja y a otros animales para traer enseñanzas a nuestra vida, ¿verdad? La oveja porque es el animal que más se parece al ser humano en su ámbito espiritual. ¿Ok? So, Cristo vino a la tierra ¿para qué? Para reconciliar al mundo con Dios. Pero hay algo bien importante en esa expresión. Dios tiene que, antes de reconciliar al mundo con Dios, Jesús y su Espíritu Santo necesitan provocar en las personas una transformación. Porque nadie en su carácter humano terrenal puede estar en la presencia de Dios. Tiene que ocurrir una transformación para que entonces pueda Jesús reconciliarnos a nosotros con el Padre. Parte de lo que Él hizo fue morir en la cruz, derramar su sangre, y a través de la gracia y de esa sangre poderosa y de ese sacrificio, eso es parte de lo que tiene que ocurrir para que nosotros empecemos ese proceso de transformación, y cuando nos toque morir, nosotros entonces podamos completar esa reconciliación con el Padre. ¿Me siguen? Para que nosotros podamos entrar al cielo, encontramos en la palabra del Señor que va a haber un rapto, que aquellos que hayan sido transformados, aquellos que hayan aceptado esa transformación, entonces se elevarán al cielo. En el camino se completará esa transformación a la total santidad. Porque solamente el que sea 100% santo puede estar en la presencia de Dios. Porque si no, ¿sabe qué es lo que pasa? El Antiguo Testamento me dice que va a morir. Porque Dios no puede haber pecado alguno delante de Él. Pero ¿sabes qué? Una buena noticia. Lo único que Dios te pide es que aceptes el ser transformado. Porque todo lo demás lo hace Él y lo provoca Él en nuestra vida. Entonces, en esa fórmula, en esa ecuación, solamente existe un problema. ¿Cuál es ese problema? La carne.
La iglesia lo sabe ya, de tantas veces que lo he repetido. En la ecuación hermosa de Dios hay un solo problema, y ese problema es el ser humano. Porque si nosotros, por ejemplo, estudiamos, el miércoles pasado lo mencionamos, en segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 3, que dice que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir una vida de rectitud. Pero, ¿cómo tú interpretas eso? Bueno, el resto del pasaje bíblico te lo enseña. Porque te dice que en el momento preciso en que tú aceptas al Salvador del mundo como tu único Dios y tu único Salvador, en ese momento que tú haces esa confesión con tu boca, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, viene a morar en ti. Y tú te conviertes en templo del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué el Espíritu Santo quiere morar en tu corazón? Porque precisamente es el Espíritu Santo el que va a hacer que ese proceso de transformación no tan solo se empiece con ese acto de tú recibir al Señor como tu Salvador, sino que ese proceso continúe hasta el propósito y la meta final, y es que nosotros nos parezcamos, no que nos parezcamos, sino que seamos iguales en términos espirituales que Jesús, a la estatura del varón perfecto. ¿Y el varón perfecto quién es? Nos ponemos en pie y le damos lectura a la palabra. Leemos 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de ¿quién? La gloria del Señor, no la tuya, la gloria del Señor. Y sigue diciendo: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos ¿qué? Transformados a su gloriosa imagen. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Hay muchos pasajes bíblicos que podemos utilizar para comprobar, bíblicamente hablando, que la opción de que este proceso comience y se concluya está en nuestra voluntad. No es la de Dios, porque Dios quiere que ese proceso se complete. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y dio a su único Hijo en sacrificio vivo por amor a nosotros. Y Dios quiere que nosotros representemos su gloria aquí en la tierra. Pero la gloria verdadera de Dios. El Señor quiere que cuando la gente te mire, sin importar cómo estés vestido, sin importar si tienes el pelo color violeta, sin importar si eres gordo, si eres flaco, sin importar nada, porque el Señor lo que mira es la actitud del corazón. Pero en resumidas cuentas, el que conoce el corazón nuestro es Dios.
Y Él nos va a estar dando, hermano, créalo, constantes avisos a través de diferentes personas, a través de la Escritura. De hecho, Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él a través de la Escritura, que es Él mismo. Pero como ya no leemos la Biblia, pues ¿cómo lo vamos a conocer? Entonces tiene que venir alguien como yo, como algún maestro escritural o algún líder de la iglesia y te diga y te presente lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es más fácil para nosotros? ¿Que alguien nos lo diga o que nosotros lo leamos de la palabra y nosotros digamos, caramba, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro? Eso, lo más fácil sería eso. Pero como el Señor respeta lo que cada uno de nosotros determine, porque Él no obliga a nadie, si tu determinación es por no leer la palabra, que Dios ponga a alguien que te lo señale, pues así será. Porque Dios no se va a quedar callado la boca. Dios quiere en todo momento recordarnos a nosotros lo necesario que es el que nosotros no tan solo recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sino lo importante que es perseverar hasta el final. Pero no es perseverar con nuestra definición de perseverar, porque nuestra definición de perseverar puede ser venir a la iglesia cada vez que haya alguna actividad, pero eso no es perseverar en Cristo. Perseverar en Cristo es que nosotros permitamos que haya esa transformación en nuestra vida y seguimos en ese proceso hasta que Él venga. Aleluya. ¿Qué es lo que significa ser transformado para nosotros, los creyentes? ¿Y cómo podemos experimentar la transformación en nuestra vida cristiana? Esas son dos preguntas muy válidas que debemos poder contestarla, ¿verdad? La palabra transformación significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Esto nos proporciona una definición básica de la definición de la transformación como un tipo de cambio. Eso no es lo que dice la Biblia, claro. ¿Ok? Estas son definiciones a las conclusiones que han llegado los hombres y lo han plasmado en un libro, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado. Tú no puedes cambiar la definición de la palabra de Dios por una que den los hombres. La definición que den los hombres tiene que ser igual a la que dice la palabra de Dios. No puede ser diferente. Para nosotros los cristianos, hazte esa pregunta para ti. ¿Qué es o qué significa ser transformado? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Significará que nuestro comportamiento se reforma o se mejora para ser un poco más igual a Cristo? ¿O que vivimos practicando una serie de normas y regulaciones? ¿Sabe qué es lo que menos le gusta a la gente que no viene a las iglesias? Lo menos que le gusta es que para ellos en la iglesia lo que hay es un montón de reglas y unas regulaciones y un montón de cosas que, contrario a permitirme ser libre, lo que hacen es amajarme, esclavizarme. Pero eso lo dice una persona que tiene el corazón rebelde. Porque cuando Jesucristo viene a morar en tu corazón, lo primero que tú anhelas, porque el Espíritu Santo de Dios lo estás sintiendo actuar, es agradecer todo lo que puede provenir de Dios que me beneficia a mí. ¿Cierto o falso?
En la Biblia, la transformación realmente significa algo totalmente diferente. En el griego original del Nuevo Testamento, la palabra usada para la transformación es lo que le dije ahorita, la metamorfosis. Y como le mencioné anteriormente, según la Real Academia Española, la definición para metamorfosis es, y cito, un cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de la forma, sino también en las funciones y el género de vida. Esa es la definición de la Real Academia Española. Y utilizando esa definición, vamos a ver el siguiente video, la transformación de la oruga. Accessibility shortcuts. The items voice dive off. Televisor. A la X. ¿Qué pasó ahí? Allá, vea. Ah, fue el control. Señor. Dale la close. Date con el control. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Como esa naturaleza ocurren esas cosas. Y dicen los hombres incrédulos que eso es evolución. ¿Sabes? No hay manera de que nosotros podamos explicar un cambio así, que no sea que Dios que hizo la creación lo hizo todo perfecto. La transformación de la oruga, ¿verdad? Aunque un cambio en apariencia o forma toma lugar en esa transformación de la oruga, el cambio realmente proviene de la vida del organismo. Una oruga nace de la vida que le causa llegar a ser una
mariposa. Y este es bien impactante. Dice, la oruga no se pone un disfraz de mariposa para actuar como una mariposa. Amén. 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 Acuérdense que todo lo que nosotros compartimos lo comparamos a lo que debe ser la vida del cristiano que acepta a Cristo. ¿Ok? So, para el Señor, la transformación no es que tú empieces a venir a la iglesia. La transformación no es que empieces a vestir como cristiano. La transformación no es ni siquiera cuánto tú sepas de Biblia. La transformación que el Señor está buscando es el corazón. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Porque de acuerdo a lo que hay aquí adentro, esto acá arriba también va a ser transformado. Porque el que viene a Cristo es una nueva criatura y no puede seguir pensando igual que como pensaba antes. La oruga, mientras se alimente, su metabolismo ingiere los nutrientes que consume, los asimila y la lleva a crecer para que finalmente la oruga cambie y se convierta en una verdadera mariposa. Lo que vimos fue una verdadera mariposa. Nosotros no vimos otra cosa que no haya sido eso. Amén. Una oruga que se convierte en una mariposa es un cuadro excelente de lo que la Biblia habla acerca de la transformación de los creyentes a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Por eso es que traemos ese ejemplo. Porque según la oruga cambió de forma, y van a haber otros cambios que les voy a compartir ya mismo. Así Dios quiere que tú, que eras la oruga, que eras sin que nadie se viera por lo que voy a decir, tú eras el gusano, que Dios quiere cambiar en una mariposa hermosísima. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Pero hay un solo problema. ¿Cuál es? La carne. Porque la carne quiere hacer lo contrario a lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Tu carne quiere que tú sigas siendo oruga. Hello. Pueden decir aucho, gloria a Dios. Cuando oramos para recibir a Cristo como nuestro Salvador, fuimos regenerados o nacidos de nuevo con la vida de Dios para llegar a ser hijos de Dios. Nacimos de nuevo con la vida divina de Dios en nosotros y esta vida nos transforma a la imagen de Cristo. Lo mismo en palabras, ¿verdad? De forma espiritual, lo mismo que hablamos en el slide anterior, de lo que ocurre con la oruga. Y hay unos pasos que el Señor quiere darte, ¿verdad? Que tú puedas entender para que ese proceso que Él está esperando se dé en tu vida, se dé. Y créame lo siguiente, si usted está buscando lo mejor de dos mundos, se chavó. Porque así no es. Así no es. Porque el ser humano, ¿qué es lo que trata de hacer? Déjame buscarte la línea entre Dios y el diablo. Vamos a parar aquí. En esa línea que divide a Dios del diablo. Porque yo no quiero estar totalmente con Dios, pero tampoco quiero estar con el diablo. Pero ¿sabes qué?
El empujoncito que necesitas para caer con lo del diablo, no lo tienes que dar tú. Ese paso tú no lo vas a tener que dar. Ese paso te lo va a dar el mundo y las cosas que tú practiques e imites. Mira lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles el cuerpo, para cambiarte que si eras gordo, ahora vas a ser flaco. ¿O qué es lo que él va a cambiar? ¿Va a cambiar tu personalidad? No, tú vas a seguir siendo la misma persona, pero tu carácter va a ser transformado a la imagen de Cristo. No imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiarle la manera de pensar. Entonces, ese es importante. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Alabado sea Jesús. Qué bueno es Dios. Sigue diciendo en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo que quiere decir es que ahora que tú decidiste empezar a buscarle a Cristo, si tú estás compartiendo e imitando las conductas del mundo, te vas a seguir pareciendo al mundo. Y la gente no van a creer que tú le has dicho que tú ahora vas a la iglesia, no lo van a creer. ¿Por qué? Porque es que yo veo la misma persona, yo no he visto ningún cambio. Y se supone, porque hasta los no creyentes creen eso. Mira qué loco. Se supone que si tú decides empezar a venir a la iglesia, empezar a buscarle a Dios, tú seas una persona diferente. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, que regresé al sitio donde yo iba todos los días, a donde mis supuestos grandes amigos, que de todo lo que queda es uno, porque todos los demás se murieron. Cuando me vieron y yo les dije que me había convertido a Cristo, ¿saben lo que me dijeron? Si tú te convertiste, el diablo tiene todavía oportunidad de convertirse. Porque eso era lo que veían en mí. Veían a una persona que ellos no podían creer que hubiese algún poder que pudiera transformarme. Y ellos pues bien burlonamente me dijeron eso: si tú te convertiste, el diablo tiene break todavía. Triste. Pero ¿sabe qué pasa? Ay, entonces me dijeron: 6 meses te vamos a dar porque esa fiebre se te va a quitar. 6 meses te vamos a dar para que estés aquí con nosotros otra vez. Pasaron los 6 meses, pasó el año, y yo volvía y llegaba hasta allí. Y entonces mira lo que pasaba: que cuando veían que yo me estacionaba al frente de donde se reunía el corillo, empezaban a esconder la cerveza, los cigarrillos y otras cosas. Y yo le dije: pero no tienen que esconder nada, si yo sé en la que ustedes están. Así que por mí no escondan nada, porque lo puedes esconder y yo todavía sé que están en las mismas.
Pero lo que quiero decir es que cuando vieron que realmente Dios había hecho una transformación en mi vida, empezaron a respetarme. Empezaron a respetar lo que yo representaba, entonces ya diferente para ellos. Y entonces comenzaron a hablar de manera diferente. Y me decían, Raymond, por favor, no nos abandones. Raymond, por favor, ora por nosotros. Y yo decía, amén, gloria a Dios, seguro que voy a orar por ustedes, pero ustedes también dejen la poca vergüenza. Porque ese es el problema, hermano. Que todo el mundo quiere que haya un cambio, todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere dejar ciertas cosas atrás, pero no hacen nada para que ese cambio se dé. Qué irónico. Al igual que la oruga, es necesario permanecer en el proceso de transformación por medio de comer. Y tú dirás, a ver, ¿qué tiene que ver el comer? Pues te lo vamos a explicar. Primeramente, en Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor desea que le tomemos a Él como nuestra comida espiritual. Si queremos crecer y queremos cambiar, es necesario que le comamos a Él todos los días. Porque volvemos a lo mismo. Para que ocurra el cambio, lo único que tiene que haber es una decisión de tu parte. Porque muchas cosas de las que tienen que cambiar en tu vida, tú no las puedes hacer. Porque para empezar, no quisieras el cambio. Para empezar. Pero la decisión que tomas de entregarle tu vida a Cristo es la decisión que realmente va a comenzar ese proceso y que Dios va a honrar. Acuérdate que no es por tu fuerza, por tu conocimiento, por nada otra cosa que no sea el poder de Cristo, que es el que transforma. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Que el Señor les guíe, ¿qué cosa? El corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Hay que perseverar y hay que perseverar con paciencia. Porque esto no es una varita mágica que los pastores hacen una oración por ti y ya te convertiste en santo y ya, ahí quedó todo. Ese es el comienzo. Sin la varita mágica. Efesios 4, del 11 al 13 dice, ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios como comida espiritual, algo interesante que quizás para todos o algunos sea bien obvio, pero también es posible que no haya ninguno de ustedes pensado en lo siguiente. La oruga, antes de ser mariposa,
depende y come como es, pero lo único que come son hojas. La oruga necesita alimentarse para que ocurra ese proceso de transformación y que finalmente se convierta en una mariposa. Pero una vez se convierte en mariposa, la mariposa no come hoja. La mariposa se alimenta del néctar de las flores. ¿Sabías eso? O sea, que no tan solo hubo una metamorfosis física, sino de costumbres. Porque ahora se alimenta del néctar de las flores y antes comía hoja. Y de la misma manera el cristiano tiene que atravesar una metamorfosis donde antes tú te alimentabas ¿de qué? De la porquería que el mundo tenía que ofrecer, mucha película, novelas, para el que ve novelas, mucho juego electrónico. Ese es el alimento, de ahí es que aprenden. ¿Sabe que los científicos y los que se encargan de trabajar en el área del comportamiento humano están haciendo advertencias sobre el daño que causa en los niños y los jóvenes la tecnología que estamos ahora mismo adictos? Usted sabe cuando usted es un adicto, cuando usted no tiene voluntad propia para dejar algo que lo está controlando usted. Salga de su casa y que se le quede el celular. A ver qué le va a pasar. Espérate. Aunque llegue tarde, aunque el jefe me meta un warning, lo que sea, pero yo no puedo estar durante el día sin el celular. ¿Tú qué tú haces? Viraste y llegaste a tu casa, cogiste el celular y entonces... Ay, qué bien me siento. Qué bien me siento, ya. Puedo coger el tapón, llegar tarde, que me meta un limazo el jefe, pero yo estoy contento. ¿Sabe lo que le llama la Biblia a eso? Atadura. Cadenas que te atan y Cristo vino a hacerte libre, verdaderamente libre. ¿Sabe qué? Yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo no soy el único pastor que se pasa diciéndole a la iglesia sobre cosas como los celulares, ¿verdad? Yo he escuchado y visto a otros pastores hablando sobre eso, porque es un problema verdadero. O sea, ¿cómo usted va a venir a la iglesia supuestamente a buscarle a Dios para que Dios le hable? Si se pasa durante el culto, en vez de adorar a Dios, está adorando el celular. En vez de estar escuchando la palabra del Señor, está testeándose con alguien en alguna otra parte. Pues, ¿qué transformación va a ocurrir en su vida? Ninguna. Y hermanos, nosotros necesitamos ser transformados. Yo necesito ser transformado. Que Dios lleva trabajando conmigo 30 años, sí. Que le falta también. Pero sabes, si hay algo, yo tengo muchas cosas malas, pero si hay algo que yo sé, que yo honro a Dios con eso, es que mi deseo de cambio está. Porque yo todavía no he llegado a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y yo te pregunto, si ya tú llegaste, pues yo asumo que la contestación sea no, y largo camino me resta. Pues mira, así, porque el proceso se va a dar cuando, al principio yo dije, que cuando suene la final trompeta y nos elevemos al cielo, en el camino va a completarse tu perfección, para que puedas entrar
en el gozo de tu Señor. Alabado sea Jesús. So, hermano, hoy fui corto porque los horrores te van a distraer si no lo han hecho ya. Pero ¿sabes qué? El Señor a mí me ha ministrado durante esta semana cuando me dio este mensaje. De hecho, me dio el mensaje el domingo pasado, mientras estaba orando en la intercesión. Yo lo compartí con algunos de la iglesia. El Señor me dio este mensaje. Y parte de la lucha que uno tiene, ¿verdad? Como pastor de Dios mío, si en las iglesias hoy están dando mensajes que si el pesebre, que si ¿sabes? Las escenas de la natividad. Y yo me voy a poner a hablar de transformación. Y ahí fue que impactó mi corazón con decirme, mira, ¿sabes qué? Realmente a Dios no le importa nada de lo que nosotros podamos hacer por Él, si no es transformación del corazón. Porque no hay nada, hermano, que tú y yo podamos darle a Dios. Y nosotros lo honramos. Y le damos gracias. Nosotros adoramos a Dios y le damos gracias por nuestro comportamiento, hermano. Con nuestro corazón. Imagínense a Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Imagínense a Jesús. Cómo Jesús se pone cuando Él ve, Él todo lo ve. Aquí sabe, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que Él todo lo ve. Cuando Él ve que uno de nosotros, su corazón dio un cambio para bien. Y el Señor inmediatamente dice, varón o varona esforzada. Porque Él ve eso. Pero la pregunta que yo te hago hoy es, si para ti la natividad es regalo, comer lechón, los güiros y las maracas, el jolgorio, porque nosotros somos número uno en el mundo entero, ¿usted lo sabía? Nosotros somos número uno en un montón de cosas. Pero Jesús, el mejor regalo que tú le puedes dar es rendir tu corazón a Él y decirle, Señor, perdóname por lo terco, lo obstinado que he sido. Perdóname por ser tan cabezón o cabezona. Perdóname por todo lo que yo he hecho que a ti no te agrada. ¿Sabe cuál fue la única diferencia entre un ladrón y otro de los que crucificaron al lado de Jesús? Que uno de ellos, arrogante hasta lo último, dijo, si tú eres Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Pero el otro, que había sido tan malo como ese, en ese momento reconoció que él era merecedor del castigo de ser clavado en la cruz y morir humillado, como esa muerte de cruz es lo más humillante que podía haber. Y él aceptó que él merecía eso. Y dijo públicamente, pero este justo nada ha hecho. Y entonces completó con decirle al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Usted cree que para Jesús en ese momento era importante lo que Él había hecho toda su vida? A lo único que Jesús le importó fue que en aquel momento
aquel hombre tan malo que merecía estar allí, lo reconoció como Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y a cambio de esa sumisión y reconocimiento al Señor, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino. O sea, al Señor no le importa lo que tú hayas hecho en el pasado. No le importa. Al que sí le va a importar va a ser al diablo, que va a estar todo el tiempo acusándote con tu pasado. No, que fuiste esto, que fuiste lo otro. Que te mereces estar donde estás por todas las malas decisiones que tomaste. Pero el Señor lo que va a decir es, ven a mí, levántate de tu caída, vete y no peques más. Eso es lo que nosotros celebramos en un día como hoy, que vaya la aclaración, no fue hoy, o mañana, o pasado. Realmente celebramos a Jesús porque Él ha provocado un cambio en nosotros verdadero. Acuérdate, y con esto termino. No va a suceder nada sobrenatural. Digo, Dios puede hacer lo que quiera. Pero tú no puedes esperar que Jesús baje del cielo y se te pare al frente y te diga, para que en ese momento, así cualquiera, oh Señor, perdóname. Es lo que quiere, es que ahora, que tú no lo has visto, por la palabra que se te ha predicado, realmente tu corazón se ha tocado y tú digas, Señor, recibo tu palabra. Y yo no sé cómo va a pasar en mi vida, yo no sé cómo, pero convencido por esa palabra, yo me pongo en tus manos, haz conmigo lo que tengas que hacer y hazme una nueva criatura, que tus promesas se cumplan en mi vida. Eso es una declaración que pudo haber hecho, o tal vez hizo, el ladrón que estaba al lado de Jesús. Haz conmigo lo que tengas que hacer, cámbiame. Porque hasta ahora lo que he hecho, nada sirve. Todo lo que ha sido malo. Así que, yo no sé cuánto el Señor te haya ministrado con esto. Yo creo que tenemos un año 2019 por delante, que yo creo muy bien. Dios puede y va a hacer grandes cosas en la vida de mucha gente. Porque Él ama el mundo, Él ama su creación. Dios no vino al mundo para destruirlo. Dios vino al mundo para reconciliarlo con Dios. Dios vino a darle amor, perdón, misericordia, sanar, libertad, romper cadenas. Él vino a hacer ese tipo de obra. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Nos dejó al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros siguiéramos la obra que Él comenzó a hacer cuando Él estaba sobre la tierra. Él hizo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros. La pregunta es, en agradecimiento a Dios, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir tu vida de afán, de ansiedad? ¿Vas a seguir tu vida de estar imitando al mundo? Que ciertamente si imitas al mundo, el mundo, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Y tú mira, con pecho de paloma, mira. Me están aplaudiendo, soy grande en el mundo. ¿Sabes lo que dice
la Biblia en el Antiguo Testamento, ¡qué tonto eres! Porque hoy mismo vienen a buscar tu alma. Como nosotros no sabemos cuándo va a ser el día que me toca, yo tengo que tener mis cuentas claras con Dios. Yo corrí en el mundo y literalmente corrí hasta de capota, mi esposa lo sabe, hasta de capota. Pero ahora mi vida pasada es un testimonio que le da gloria a Dios, pero me avergüenza a mí. Porque el hecho de yo contar algunas cosas que yo hacía antes me provoca una vergüenza inmensa, que antes no me provocaba. Antes lo que hacía era que yo me sintiera así, yo soy un hombre normal, igual que cualquiera otro. Yo quiero hacer una oración en el día de hoy. Yo te pido por favor que no respondas a ella, a menos que genuinamente en tu corazón tú quieras que Dios provoque un cambio. La decisión empieza con tu responder. Sí, Señor, yo quiero. Yo no sé cómo, pero yo quiero. Si eso eres tú, pues pasa aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que el Señor te dé más de lo necesario. No todo lo necesario, más de lo necesario. La palabra me dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer de su santa voluntad. Y yo le doy gracias a Dios, porque si había alguien que no quería en ningún momento hacer la voluntad de Dios, era yo. Pero ahora, la sangre que corre por mis venas espirituales es el querer hacer la voluntad de Dios. ¿Que me cuesta? Claro que me cuesta. Y se me hace bien difícil. Pero en los momentos donde más difícil se me hace es el momento en que yo doblo la rodilla. Y yo digo, Señor, estoy flaqueando, Señor. El mundo me está trayendo, Señor. Tengo pensamientos que a ti no te agradan, Señor esto, Señor lo otro. Todo delante de Dios. Y yo siento literalmente cómo el Señor me abraza. Cómo el Señor se siente de tener misericordia de mí. Así que no te dejes acusar por el enemigo. No te dejes acusar por tu pasado. Olvídate de eso. Gózate en el Señor, que te ama y que te va a dar lo necesario para que tú puedas vivir una vida de rectitud. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, tu palabra ha sido predicada y te honramos, Señor, en este momento. Mira estos mis hermanos. Anhelan en su corazón, Señor, la transformación. Necesitan la fortaleza y la ayuda de tu Espíritu Santo para poder alcanzar y resistir este proceso. Yo te suplico por cada uno de ellos y te pido en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret que en este momento el poder, la unción, el denuedo y toda fortaleza de tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor, que puedan sentir el impacto, Señor, como tu Espíritu se derrama sobre sus vidas, Señor, que ellos puedan sentir ríos de agua viva ahora mismo, Señor, fluir a través de sus corazones, de sus mentes. Señor, reprendemos toda maquinación del enemigo, reprendemos todo aquello que el enemigo haya sembrado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te suplicamos que metas tu mano y hagas lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. Señor, porque el año que viene queremos celebrarte y queremos que tú te sientas orgulloso de nosotros. Gracias, Señor, por no acordarte
de nuestra pasada manera de vivir. Y gracias por las grandes promesas que has hecho. Porque hoy declaramos en fe, fe en el Hijo del Hombre, fe en Jesús, que cuando suene la final trompeta, nosotros nos elevaremos todos al cielo. Y tú, Señor, transformarás nuestra vida y seremos completamente santos y perfectos para poder mirar cara a cara al Padre de las luces, al Señor de señores, al Rey de reyes, al majestuoso y único Dios que tiene nombre nombre sobre todo nombre. Jehová, delante de ti se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así he dicho en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Santo, te adoramos, Jesús.